Perfecto, entonces yo me presento, soy Martín Ruiz, soy encargado del área de internacionalización de empresas de la Unión Industrial Paraguaya. Estamos preparándonos para el próximo encuentro MIPYMES que va a ser el día 23 de noviembre, miércoles 23 de noviembre, que va a consistir, aparte de una rueda de negocios presencial con compradores de un lado y oferentes del otro lado, que son las MIPYMES, con varias charlas magistrales y visitas técnicas a industrias grandes, como para que las MIPYMES puedan ver cómo es un proceso de producción de una industria de referencia, como lo es, por ejemplo, Macei, o como lo es también Kemsa en el área textil. Esta capacitación que lleva por título Consejos para una participación exitosa en ruedas de negocios se hace realidad y posible gracias al programa MIPYME Compite, cuyo objetivo es contribuir a un crecimiento económico inclusivo y sostenible del país, a la generación de empleo a través de la mejora en el desarrollo y la competitividad de las MIPYMES y de un clima de negocio mejorado. Los objetivos específicos del programa son fortalecer el marco jurídico, político e institucional y mejorar los servicios públicos para aumentar la competitividad de las MIPYMES, ampliar los servicios de alta calidad del sector privado de las MIPYMES, incluyendo el desarrollo tecnológico, la innovación, mejorar el entorno para la actividad empresarial, el comercio y las inversiones. Es importante mencionar que el programa MIPYME Compite es hoy ejecutado por 5 socios implementadores que trabajan de manera articulada para dar cumplimiento al objetivo general del programa. A nivel público, el Ministerio de Industria y Comercio; a nivel privado, la Unión Industrial Paraguaya, la Federación de Cooperativas de Producción FECOPROP; y a nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ONUDI, Desarrollo Industrial, ONUDI, y el Banco Mundial. El programa busca incluir indicadores y acciones que consideren aspectos de consumo y producción sustentable, buscando impulsar a las MIPYMES lideradas por mujeres, mejorar la calidad del empleo y minimizar el impacto ambiental en sus operaciones de cadenas de valor. Para hablar hoy sobre este tema que nos reúne esta tarde, hemos citado al experto internacional Carlos Ochoa, especialista en MIPYMES, en programas de apoyo a las MIPYMES y en ruedas de negocios. Así que voy a dejar esta charla en manos de Carlos, que nos va a explicar realmente con toda su expertise, nos va a dar consejos sobre cómo prepararse para una rueda de negocios, que tenemos que tener en cuenta antes, durante y después. Y vamos a ir interviniendo, yo también aportando lo mío, pero también esperando que puedan participar con sus consultas. Así que, Carlos, te dejo esta intervención, y esperando que todas las MIPYMES presentes hoy puedan aprovechar todo tu conocimiento. Pues muchas gracias, Martín. ¿Se me escucha bien, no? ¿Se me escucha bien? Perfecto. Perfecto, pues empezamos. Nada, antes de nada, muchas gracias, Martín, por la presentación, por invitarme y bueno, y gracias a todos y bienvenidos a todos los que están ahora mismo escuchándonos. Comentarles que a lo largo de la presentación, cualquiera que quiera realizar alguna intervención o alguna pregunta, por mi parte no duden en levantar la mano y Martín les irá dando paso, porque yo no puedo, digamos, ver al que levanta la mano, dado que veo la pantalla con la presentación, pero por mi parte no hay ningún problema. De hecho, yo creo que es incluso positivo y más enriquecedor. Entonces, lo que vamos a hacer en esta hora larga de presentación es tratar de ofrecerles una serie de pautas que hemos venido a denominar consejos para una participación exitosa en ruedas de negocio. Bueno, vamos primero a una pequeña introducción. El contenido de la charla, primero vamos a hacer la introducción al taller. Posteriormente vamos a hablar de cuestiones de tipo teóricas o conceptos básicos de qué consiste una rueda de negocio. Veremos qué tipos de ruedas de negocio existen, los beneficios que se pueden obtener por participar en este tipo de eventos y la parte 5, que es la parte, digamos, más importante, son las etapas de una rueda de negocio y realmente vamos a hablar casi de una hoja de ruta para los MIPYMES, es decir, qué pasos hay que seguir, qué actuaciones tienen que llevar a cabo para sacarle el máximo partido a su participación en ruedas de negocio, ¿no? Aquí es donde está, digamos, la parte más interesante y donde quizás puedan también tener alguna intervención o en cualquier parte que quieran realmente.
En cuanto a, bueno, vamos a ver la introducción al taller, que es explicar un poco el por qué estamos aquí, aunque Martín ya lo ha introducido perfectamente. Bueno, pues estamos trabajando, yo personalmente estoy trabajando para el Viceministerio de MIPYMES, venimos trabajando este último año en una consultoría que tiene por título Fortalecimiento de capacidades del propio Ministerio para que pueda proveer servicios de apoyo a las MIPYMES en procesos de comercialización. Venimos trabajando en capacitación y en otra serie de actividades este último año y realmente con el objetivo, uno de ellos fundamentales, que es fomentar y fortalecer las MIPYMES, es decir, y organismos que apoyan a la participación de las MIPYMES en los negocios. Es decir, tanto mejorar a las propias MIPYMES en sus capacidades como a las instituciones que tienen que velar para que las MIPYMES también estén más fortalecidas, ¿no? En este caso, el Viceministerio, ¿no? En este trabajo hemos apoyado la organización de 2 ruedas de negocio, una de ellas que tuvo en julio en Mariano Alonso, y ahora estamos trabajando con vistas a la rueda de negocio que, como bien ha explicado Martín, va a tener lugar el día 23, el próximo 23, en la que se van a juntar tanto MIPYMES oferentes como con compradores, ¿no? Es decir, unir oferta con demanda y al mismo tiempo ver la presencia de determinados actores que son servicios, digamos, que prestan servicios asociados a ayudar a ambos, ¿no? Y todo ello dentro del programa MIPYME Compite, que es el programa de la Unión Europea bueno, pues en el cual, digamos, se posibilita este taller, ¿no? Y, bueno, fundamentalmente impulsado por la OIP y con una participación clara también del Viceministerio, ¿no? Entonces, este es el marco en el que estamos trabajando y en el que, digamos, ofrecemos este taller de formación. A partir de ahí, pues vamos a ver un poco ahora una serie de conceptos básicos que lo que son las ruedas de negocio, que bueno, aunque a veces uno los tiene, lo creo que lo tiene claro, siempre es bueno poner a pensarse de nuevo un poco en qué consiste el tipo de eventos, ¿no? Hay muchas definiciones, ¿no? de lo que es una rueda de negocios. Realmente no hay una definición única o unánime, pero sí que hay algunas características que, digamos, se pueden considerar que definen a cualquier rueda de negocios, ¿no? ¿Qué son, ¿no? ¿En qué consisten, no? Pues son sobre todo un evento, ¿no? Son un evento que tiene lugar en un momento dado, un evento que está basado fundamentalmente en reuniones. No solo reuniones, pero las reuniones, digamos, son la piedra angular de estas ruedas de negocio, en el que participan emprendedores, empresarios, empresarias, tanto compradores como vendedores, es decir, tienen que aparecer los dos lados, ¿no? Tanto la demanda como la oferta. Pero también a veces participan otros agentes, ¿no? Inversionistas, instituciones, otros agentes que, bueno, a veces prestan servicios, digamos, que facilitan esas relaciones entre empresarios de un lado y del otro, ¿no? De oferta y demanda, ¿no? Muchas veces lo que se suelen hacer estas ruedas de negocios, que es algo que también les caracteriza, es que se suelen hacer dentro de un marco o un evento, ¿no? Como por ejemplo una feria, una misión comercial. Bueno, a veces esos eventos incluyen una rueda de negocios o a veces es la rueda de negocio en sí, el evento, ¿no? Ambas opciones son válidas en función de lo que andemos persiguiendo, ¿no? Y lógicamente, como hay participantes diferentes, pues digamos, pueden tener distintos intereses, múltiples intereses. Unos comprar, otros vender, otros generar contactos, otros obtener información, etcétera. Es decir, para mí, bajo mi punto de vista, estas son las características fundamentales de una rueda de negocio. Tienen otras más, ¿no? Pero casi todas las ruedas de negocios, digamos, tendrían este tipo de características, ¿no? Si juntáramos las características y quisiéramos dar una definición, bueno, pues a mí la definición que me gusta, por las características o cualidades que incluye, es la siguiente, ¿no? Bueno, sería la frase siguiente, ¿no? Las ruedas de negocio, con el fondo, consisten en una serie de reuniones planificadas y organizadas. Esto es fundamental. Hay reuniones, es el conjunto de reuniones, pero además son planificadas y organizadas. Es decir, no va uno, acude y se reúne sin más. Es decir, hay un trabajo previo de planificación, de organización y selección de con quién uno se va a reunir y cómo prepara esa reunión, ¿no? Y las ruedas de negocio, en el fondo, lo que tienen es propiciar un punto de encuentro. Un punto de encuentro, es decir, en un lugar normalmente físico, como va a ser además este 23 de noviembre, y de repente en un lugar concreto y unas fechas concretas se une un conjunto de empresarios y empresarias, instituciones y organizaciones, es decir, que los consigamos concentrar en un momento concreto, con lo cual se pueden tener muchísimas más reuniones. El efecto, digamos, de generador de posible negocio, de acuerdos, de ventas, pues es mucho mayor y además concentrado en un punto donde están, digamos, agentes que tienen intereses, digamos, que confluyen. Unos quieren vender, otros quieren comprar, otros ofrecen sus servicios, ¿no? Es decir, el punto de encuentro, el aspecto del punto de encuentro es fundamental en la rueda de negocios, porque, digamos, conseguimos que
en un establecimiento, en un enclave, en un lugar concreto y en un momento determinado, se juntan todos los agentes que tienen intereses, digamos, comunes o complementarios y, pues bueno, se reúnen para finalidad de establecimiento de contactos, generación de ventas o acuerdos. Es decir, a mí me parece fundamental en la definición de rueda de negocios que tengamos claro la idea de planificación y organización, punto de encuentro de distintos agentes y distintas finalidades, contactos, generación de ventas o acuerdos, ¿no? Esto es lo que, bajo mi punto de vista, tenemos que tener claro cuando estamos hablando de una rueda de negocios. Es decir, estas ideas para mí son las ideas clave, ¿no? que hay que tener en cuenta, ¿no? Así es, y Pues ahí nada sí, más para sí, aportar, Carlos, sí. en diferenciar una rueda de negocio en lo que es un networking, de otros tipos de encuentros empresariales que también son acciones que sirven para vincular a las empresas entre sí, pero acá lo que subrayaste es clave, reuniones planificadas y organizadas en un punto de encuentro y normalmente a iniciativa de instituciones, organizaciones. Normalmente lo suelen hacer agencias de promoción de inversiones, de comercio exterior, del gobierno, cámaras empresariales, instituciones. Hay también agentes privados que lo hacen, pero la diferencia en una rueda de negocios con un networking, por ejemplo, es que está planificada, está agendada, se sabe de antemano con quién te vas a reunir y si no es así, por más que le pongan nombre de rueda de negocio, no es rueda de negocio, sino un networking, que también es válido, pero no es una rueda de negocios. Así es, así es. Muchas gracias, Martín, por la matización. De hecho, cuando veamos luego la hoja de ruta, vamos a hacer especial hincapié en esta primera parte. Es decir, si no están bien planificadas y organizadas, no se puede denominar como rueda de negocios, será otro evento y además es difícil que consigamos el objetivo que queremos, ¿no? Si no se ha hecho ese trabajo previo, ¿no? Con lo cual es fundamental, bajo mi punto de vista es la idea clave, que tengamos claro que hay que planificar, organizar previamente todas esas reuniones que van a tener lugar en esa rueda de negocios. Ese trabajo es fundamental, tanto por parte de las empresas que participan como también por parte del apoyo que dan las instituciones que promueven este tipo de ruedas de negocio. Es fundamental ello y en esto hemos estado trabajando también este último año con el viceministerio y también, bueno, la OIP, lógicamente, y es fundamental que tengamos esa idea clara, ¿no? De planificación y organización. Perfecto. Pues visto un poco en qué consiste, digamos, una rueda de negocios, vamos a ver la clasificación, ¿no? ¿Cómo se clasifica en una rueda de negocios? Pues la verdad es que no hay una clasificación única. Hay distintos tipos de clasificaciones en función de qué variable estemos tomando en cuenta, ¿no? La más, quizás, bueno, no sé si es la más conocida o la más típica o la que más se estila, es cuando uno clasifica las ruedas de negocio en función de los productos o servicios que se prestan. Y normalmente se distinguen entre dos, ¿no? Se habla de rueda de negocios multisectorial o monosectorial, contraponiéndolas, ¿no? La verdad es que la propia palabra explica, ¿no? La diferencia, ¿no? Multisectorial, pues son cuando se reciben a una amplia gama de sectores, oferentes y demandantes. Y bueno, pues, y la monosectorial, al contrario, es cuando vamos exclusivamente, nos centramos, nos especializamos en un único sector económico. Bueno, lógicamente, pues en función de qué contexto estamos hablando, de qué territorio, si vamos a un territorio que está especializado en el cultivo de determinado producto, pues seguramente vayamos a una rueda de negocios monosectorial. Cuando vamos a un evento un poco más de un ámbito mayor, bueno, pues solemos ir a una rueda multisectorial. Aquí lo importante es que ambas son igual de válidas. Depende de lo que estemos buscando, depende en qué contexto nos estemos moviendo y depende de qué participantes andemos buscando. Pero, bueno, que tengamos claro que ambas pueden ser igual de útiles y la participación nuestra no en una de ellas dependerá de nuestros intereses, ¿no? De nuestros objetivos, ¿no? Pero Así vamos, es. Y ahí, para aportar también, Carlos, mm, vamos a dar dos ejemplos. Hablemos de una que ya pasó, que es la de Mariano Roca Alonso, eso es. que es una macro rueda multisectorial, realmente macro porque es bastante importante el número de empresas que participan, pero también, digamos, es una rueda de vinculación donde no hay una lógica de oferente-demandante. Uno se inscribe y hace matching con una empresa que mejor le parezca o que mejor tiene sus expectativas, pero no hay una dirección de la organización para hacer encontrar dos perfiles específicos.
al contrario lo que vamos a ver en el encuentro MIPYME, por ejemplo, que sí es una rueda dirigida donde la organización pretende vincular oferta y demanda. Eso es no, muy, de nuevo, gracias, muchas gracias Martín. Son dos ejemplos claros y por eso que ambas pueden ser igual de válidas en función de lo que andemos buscando, de cuáles sean nuestros objetivos en cada momento. La siguiente tipo de clasificación se suele hacer por situación geográfica, ¿no? Nacionales y regionales, por un lado, o que también se podría dividir en tres, ¿no? Por un lado nacionales y por otro lado regionales. Bueno, pero habitualmente suele ser así, internacionales y digamos el resto, ¿no? Nacionales y regionales. Y de nuevo, pues esta clasificación atiende exclusivamente al origen geográfico de los participantes en las ruedas de negocio. De nuevo, también creo, Martín, que tomando el ejemplo anterior, la de Mariano Roca Alonso, por su propia dimensión, era una rueda de negocios internacional y la que va a tener lugar el próximo 23, pues va a ser nacional en ese sentido, ¿no? Es un alcance diferente y, de nuevo, es igual de válido, tanto una como otro, ¿no? Depende también muchas veces, pues lógicamente, de qué sector o sectores estemos tratando de potenciar y de qué tipo de agentes existan en esos sectores, ¿no? Pero bueno, de nuevo, ambas pueden ser igual de válidas y para una MIPYME, en función también de cuál sea su producto o servicio, de cuál sea su estadio de desarrollo, de si quiere vender a clientes solo locales, regionales o nacionales, o si quiere vender a clientes internacionales, pues deberá acudir a una o a otra o ambas, ¿no? Lógicamente. Nunca es excluyente, ¿no? Participar en una o participar en otra. Simplemente hay que elegir bien, seleccionar bien cuáles son mis objetivos y a quién me quiero dirigir y cómo llegar a él, ¿no? Bueno, la siguiente clasificación que se suele hacer, esta aplica un poquito menos en el ámbito en el que estamos hablando, pero bueno, también se suele hablar de ruedas generales o ruedas especializadas, ¿no? Ruedas generales, normalmente lo que se suele hablar son de ruedas en las que el público es totalmente heterogéneo, que desde que puede haber empresarios hasta consumidores finales, no aplica tanto al momento en el que estamos, bueno, al momento en el que estamos hablando para el día 23 de noviembre, no va por ahí. Al contrario, ruedas especializadas son aquellas que son exclusivamente, digamos, hombres, mujeres de negocio, es decir, que van a hacer negocio fundamentalmente, ¿no? Luego ya veremos el tipo de negocio que anden buscando cada uno de ellos, pero, digamos, especializados en el sentido de más profesionales, ¿no? A veces se llaman ruedas profesionales, ruedas generales. Muchas veces estas son, por ejemplo, las de turismo o servicios de tipo. Muchas veces las ruedas de turismo, las ruedas especializadas en turismo, suelen tener un aspecto general, ¿no? Porque acude también a veces tanto público como el profesional, ¿no? O a veces se divide por partes, ¿no? Entre general y especializada, ¿no? En este caso, esta clasificación, yo le he querido poner aquí para que sepan que existe, aplica menos al contexto en el que estamos trabajando. Y la última tipo de clasificación la he querido poner porque, bueno, lógicamente, anteriormente no se hablaba de esta clasificación, pero ahora mismo ya claro que procede mucho hablar de ella, ¿no? Y cada vez más, ¿no? Anteriormente, las ruedas de negocio eran exclusivamente presenciales, lógicamente, ¿no? Porque no había, digamos, herramientas telemáticas que permitieran que fueran virtuales, ¿no? A raíz de la pandemia, sobre todo, aunque ya habían empezado previamente, pues bueno, se cogió mucho auge el tema de la virtualidad. Lógicamente, en pandemia solo se podían hacer virtuales, no había posibilidad de hacerlas presenciales. Y ahora se suele ir a veces a formatos híbridos en que, bueno, suelen combinar tanto la parte presencial como la parte virtual, ¿no? Lógicamente, la parte virtual ofrece unas herramientas muy, muy interesantes, pero la verdad es que mi opinión es que nunca se puede dejar la presencialidad. La presencialidad es vital y sobre todo cuando estamos en unos estadios de desarrollo más tempranos, que estamos empezando a hacer los contactos, no tenemos mucha información, la presencialidad es fundamental en ese sentido, ¿no? Y por eso creo, ¿no, Martín? El próximo 23 va a ser fundamentalmente presencial, ¿no? Claro, lo que vemos es que realmente la presencialidad es muy importante para fomentar los vínculos de negocios, sobre todo en un país como el nuestro, bueno, en Latinoamérica en general, pero en Paraguay. Evidentemente la oferta técnica, el atractivo del producto es fundamental, porque si el producto no es bueno no se vende y a nadie le interesa hacer negocio con un producto que no se vende. Pero en Paraguay hay una importancia adicional a lo que es el vínculo con la persona. El vínculo, la confianza en tu interlocutor de negocio, y eso únicamente se puede medir, se puede calibrar en un encuentro mano a mano.
Así es, yo comparto 100% lo que expones, Martín, y además lógicamente la tendencia era que en los próximos años el modelo híbrido gane más fuerza, también en Paraguay, igual que en el resto del mundo. Lo que sucede que sobre todo en estadios de desarrollo más temprano de las MIPYMES, la presencialidad es vital. Cuando uno ya está más avanzado, ya tiene más recorrido hecho, pues quizás se puede aprovechar más del tema virtual o del tema híbrido, pero en el momento y el público del que estamos hablando, yo creo que la presencialidad es vital, 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 y que hay que apostar por ella, ¿no? En estos momentos, ¿no? Bueno, pues esto en cuanto a las clasificaciones, ¿no? Ahora querría hablar un poquito para luego ya centrarnos en la parte, digamos, que yo creo que es más interesante, que es la hoja de ruta y los consejos. Realmente vamos a ver qué ventajas y beneficios, por qué tengo que participar en una prueba de negocios, ¿no? Por qué realmente es interesante, ¿no? Bueno, aquí de nuevo, las ventajas y beneficios cuando uno bueno, escribe manuales o lee manuales sobre la materia, de nuevo, las ventajas y beneficios pueden ser múltiples, es decir, no hay una en concreto. Cada empresa, cada participante puede estar pensando en una ventaja o beneficio concreto o en varios a la vez, ¿no? Es decir, no pensemos que lo que persigue uno es mejor que lo que persigue el de al lado. Simplemente cada uno está en un estadio diferente y persigue o puede obtener unas ventajas y beneficios diferentes, ¿no? Entonces, bueno, entre las ventajas más claras, bueno, pues oportunidades para ampliar información acerca de determinado producto, lograr alianzas con empresariales, es decir, con llegar a acuerdos, facilitar negociaciones, esto es fundamental, lógicamente, eh, identificación de potenciales clientes, identificar características de demanda, realizar números de X de contactos, realizar ventas, es decir, son múltiples, depende en qué estadio estemos, vamos a tener unas posibles ventajas y beneficios de participar, ¿no? Casi todas tienen que ver, en el fondo, con lo que ha dicho Martín, de vinculación, de estar frente a frente, de que vean mi producto, de ver lo que quiere por otro lado el comprador, de ver cómo se interacciona, de ver qué se está pidiendo, si se está cubriendo o cumpliendo lo que el otra parte quiere, cómo puedo mejorar, cómo puedo conseguir información para que yo pueda mejorar y posicionar mejor mi producto y conseguir esas ventas, esos acuerdos. Y todo tiene que ver con esa presencialidad, con esa interacción, con esa vinculación entre oferta y demanda, ¿no? Y esa vinculación se puede concretar o puede ser, digamos, llevada a cabo de distintas maneras, ya sea en acuerdos, en ventas, en información, en un nuevo canal, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso yo creo que la idea aquí fundamental es que las ventajas y beneficios pueden ser distintas en función de en qué estadio estemos y qué andemos buscando, ¿no? Por eso, bajo mi punto de vista, lo fundamental es que tengamos claro que puede haber múltiples objetivos para las ruedas de negocio, siempre en función del perfil de participante. En función de quién sea el participante, el objetivo podrá ser una cosa, uno u otro, ¿no? Grosso modo, si tuviéramos que hacer una especie de, digamos, de resumen o síntesis, bueno, pues podríamos decir que cuando estamos hablando esto no es cierto 100%, pero suele ser la generalidad, ¿no? Cuando estamos hablando con emprendedores o empresas jóvenes o que están empezando, pues realmente muchas veces cuando van a ruedas de negocios es para buscar información, tendencias de mercado, inversionistas, primeros clientes. Es decir, están todavía en una fase todavía muy primera y bueno, pues objetivos y las ventajas y beneficios que pueden adquirir son estos, ¿no? Cuando ya estamos en una empresa un poquito más de recorrido, pues la verdad es que puede buscar nuevos clientes o nuevos nichos o nuevos mercados, ¿no? Porque ya ha hecho ese trabajo previo, ¿no? Hay que tener en cuenta que la participación en ruedas de negocios es un trabajo que se va haciendo año tras año y se va participando en distintas, ¿no? Y cuando llevamos a una empresa con amplia experiencia, pues además de todo lo anterior, que nunca se deja de intentar buscar nuevos clientes o nuevos mercados o conseguir nueva información, porque nunca se tiene toda, evidentemente, pero lo importante es que además muchas veces se va simplemente para fidelizar clientes que ya existen. Clientes que ya tenemos, vamos a una rueda de negocio para, bueno, pues volver a tener esa relación con ese cliente y fortalecer, afianzar, fidelizar al cliente, ¿no? Fundamental, fundamental, lo que viene aquí abajo explicado, ¿no? La MIPYME debe dedicar un tiempo vital para definir cuáles son sus objetivos para la participación en la rueda de negocios. Hay que tener claro qué objetivos quiero, si estoy buscando información, si estoy buscando nuevos clientes, si busco fidelizar, si busco varios de ellos a la vez, es decir, pero tenemos que dedicar un tiempo previo para definir qué quiero conseguir. Esto es fundamental, porque si uno no define bien qué objetivos quiere, luego cómo va a decidir, a medir, a evaluar si realmente ha conseguido lo que quería.
Hay que pararse a ver por qué voy a esta rueda de negocio, qué es lo que quiero conseguir, y a partir de ahí uno se pone a trabajar, ¿no? A planificar, ¿no? Pues esto en cuanto a las ventajas y todo un poco lo que tiene que ver más con el aspecto un poquito más teórico, ¿no? Ahora vamos a ir a la parte de, digamos, que he llamado aquí etapas de una rueda de negocio, ¿no? Etapas, ¿por qué etapas? Pues porque realmente el proceso de rueda de negocios, la participación en una rueda de negocios es un proceso que lleva un tiempo y conviene dividirlo en las distintas etapas que componen esa participación, ¿no? De forma que podamos llegar a una especie de hoja de ruta, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Que una MIPYME, cuando vaya a participar en una red de negocios, sea capaz de hacer esta hoja de ruta, de establecer qué pasos tiene que seguir y cómo tiene que afrontar esos pasos. Porque eso es la forma, digamos, de organizarse, de planificar y de que luego pueda obtener, digamos, los resultados, digamos, apetecibles o que se persiguen, ¿no? Entonces vamos a ver en qué etapas, digamos, conviven o componen una rueda de negocios. Bueno, importante que tenemos que saber, la participación en una rueda de negocios exige un importante esfuerzo, trabajo por parte del MIPYME. Es decir, no va a ser solo ir ese día, en este caso, el día 23, o si fuera 2 días. No, existe un trabajo previo, durante y posterior importante, ¿no? Y ese trabajo, como se dice en el segundo punto, ¿no? El trabajo de organización va desde la planificación y preparación del evento, que esto es fundamental, hay que planificar y preparar muy bien esa participación, hasta la evaluación final, pasando por la propia celebración del mismo. Es decir, vamos a estar planificando, participando y luego midiendo, evaluando qué hemos hecho. Y claro, puede llegar a durar varios meses. Es decir, muchas veces estamos, desde que empezamos a planificar hasta que terminamos, estamos un tiempo trabajando. No es un día o dos, ¿no? de participación. Y esa idea yo creo que tenemos que tener todo claro, todos claro, ¿no? Que realmente ese trabajo exige un importante esfuerzo de planificación, ¿no? Y de trabajo previo, durante y posterior, ¿no? Habitualmente, y así a mí me gusta clasificarlo a mí, se suele hablar de 3 fases, ¿no? Que son las más claramente identificadas. Una fase primera, que realmente cubre todo lo que sucede antes de la celebración de la rueda de negocios, que se suele llamar pre-rueda de negocios, o fase de preparación, fase de planificación, bueno, como queramos, ¿no? Pero bueno, pre-rueda, bueno, pues es una buena fórmula porque, bueno, yo creo que se entiende perfectamente lo que quiere decir, ¿no? Con pre-rueda. La fase 2 ya, desarrollo de negocios, que aquí es muchas veces lo que confundimos, porque pensamos que muchas veces la rueda de negocios solo es esta fase 2, y esta fase 2 pues, es fundamental, evidentemente, porque es el día o días que dura la rueda, pero no es lo único en qué consiste la rueda. Y luego una fase 3, que muchas veces la obviamos y es fundamental, que es la evaluación y seguimiento. Es decir, una vez que termina la rueda, ¿qué tenemos que seguir haciendo? ¿No? Eso es fundamental que tengamos claro que hay que pasar estas 3 fases, hay que organizarlas y ahora la idea es daros una serie de consejos o ideas sobre cómo abordar cada una de estas 3 fases. Bueno, pues vamos a explicar un poquito primero la primera fase, la fase 1, pre-rueda de negocios. Bueno, esta fase 1, ¿qué quiero yo transmitir aquí? Para mí es una fase de preparación que para mí es una etapa fundamental para el éxito de la rueda de negocios. Fundamental. Es decir, hay que dedicarle el tiempo de verdad porque es donde tenemos que planificar todo lo que queremos hacer. Por eso es vital tener claro qué queremos conseguir. Es decir, ¿por qué voy a ir a la rueda de negocio? Muchas veces porque quiero vender a determinado... Bueno, pero tenemos que ser capaces de hacerlo constar. Fundamental también esta pre-rueda de negocios, obtener información de los agentes con los que se quieren mantener reuniones. No mantener una reunión porque sí con quien fuera, sino conocer bien quién es quién está al otro lado, ¿no? Para ver cómo me tengo que dirigir a él, qué le tengo que ofrecer. Y también es fundamental prestar gran atención a los materiales promocionales, ¿no? Es decir, al final el tema marketingiano, el tema de imagen, el tema promocional es fundamental, ¿no? Porque son muchas veces la carta de presentación, ¿no? En esta rueda, ¿no? Con lo cual hay que prestar mucha atención a ello, ¿no? Con lo cual estos aspectos son fundamentales, ¿no? Entonces, para mí estos son los aspectos claros y yo, por ejemplo, hemos intentado aquí en el trabajo del manual que hemos preparado, hemos tratado de establecer una hoja de ruta con los máximos pasos posibles que creemos que tenéis que tener todos listos, preparados y trabajar sobre ellos, ¿no? De hecho, en esta primera fase hemos llegado a identificar hasta 8 pasos o 9 con otras pasos diferentes, ¿no? Que creemos que
que una empresa que quiera participar en una rueda de negocios tendría que dar respuesta a cada uno de ellos, ¿no? Y por eso esta fase 1 es también tan, bueno, no compleja, pero sí laboriosa, ¿no? Porque hay bastantes actividades que hay que realizar, ¿no? De hecho, empezaríamos por analizar un poco la información sobre la rueda de negocios, es decir, en qué consiste, definir los objetivos que se quieren conseguir. Luego vamos a ver uno a uno, ¿eh? Y vamos a ver consejillos o partes fundamentales de cada uno de ellos. Es decir, analizar la información, definir objetivos, identificar compradores y otros agentes que me interesan y recopilar información sobre ellos. Un trabajo de matchmaking, es decir, de agendar reuniones, muchas veces con el propio organizador para que nos ayude o iniciativa propia. Preparar los materiales corporativos de información, fundamental. También, y aquí lo he querido separar, preparar información relevante sobre la empresa. No vale solo con llevar materiales corporativos, sino tener información preparada sobre la empresa, porque nos la van a pedir. El otro lado, digamos, las oferentes nos van a hacer preguntas, con lo cual tenemos que tener esa información lista. Hay que seleccionar bien qué personas van a acudir y hay que luego llevar pues, listas todas las tareas logísticas y administrativas que son necesarias, ¿no? Desde la inscripción, hacer un presupuesto, temas de contratos, es decir, todo el trabajo, digamos, que hay que ir haciendo de gabinete, digamos, previo a, ¿no? de contacto, de escribir, de preparar todo, digamos, dejar todo listo, ¿no? Para luego estar en el evento, ¿no? Y luego posibles otros, ¿no? Pues vamos a ir uno a uno diciendo en qué consisten y dando una serie de pautas, ¿no? La primera actividad que hay que realizar, que a veces uno piensa que es obvio, pero muchas veces no se hace, que es analizar la rueda de negocio. Es decir, hay que hacer un trabajo un poco de prospección, ¿no? De prospección de conocer realmente cómo va a ser esa rueda de negocios. Hay que conocer qué tipo de participantes va a haber para saber cuál es el perfil de los mismos, sobre todo los compradores. Si estamos hablando del lado de las MIPYMES, pues hay que conocer muy bien qué tipo de compradores va a haber. Si va a ser un perfil más mayorista general, si va a ser más especializado, si va a ser un canal gourmet, si va a ser un comprador que está en todo el territorio nacional, si va a ser un comprador que solo está en una región, si va a ser un comprador que es para exportar, bueno, lo que fuera, el tipo de información de ese perfil del comprador, ¿no? También hay que revisar el calendario, la agenda del evento, ¿no? Porque muchas veces la rueda de negocios tiene otra serie de aspectos, no solo las reuniones. Entonces, bueno, es importante, ¿no? Ver qué seminarios hay, qué actividades hay, porque, bueno, pues es muy importante participar en ellas y a veces se consigue mucha información y a veces incluso acuerdos, ¿no? Por participar en estos seminarios o actividades, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pues fundamental, es importante que revisemos las páginas web del evento cuando ha habido ediciones pasadas. Y yo también sería, si fuera una MIPYME que estuviera en el otro lado, en el lado de que quiero ir a la rueda de negocios, pues sería casi muy insistente o pesado con los organizadores en el sentido preguntando, obteniendo información de cómo va a ser la rueda de negocios, toda la información que se tenga, de qué tipo de perfil de compradores, etcétera, etcétera, toda la información que yo precise o también preguntar a agentes o que conozcamos que han participado con anterioridad, ¿no? Es decir, se trata de buscar, de conseguir toda la información que realmente nos sirva a nosotros para ir mejor preparados a esa rueda de negocios. Una vez que tenemos la información, determinamos si nos interesa participar o no en la rueda de negocios. Es decir, hay que hacer ese trabajo, digamos, de prospección. Y ya les digo que en este caso tenemos a los organizadores, que es un agente fundamental para obtener esta información, a los cuales podemos, digamos, preguntar, ¿no? Hacerles preguntas y hacerles consultas para tener esa información que a nosotros nos interesa, ¿no? Con lo cual esto es fundamental. Pues esto con respecto a la primera actividad que hay que realizar, ¿no? La segunda, fundamental, y muchas veces esto tampoco lo hacemos. Esto es muy habitual que las MIPYMES no lo hacen. Van con unos objetivos, digamos, genéricos, bueno, voy a ver qué tal. Bueno, ir a ver qué tal no es una buena respuesta. Hay que ir a una rueda de negocios o cualquier evento con unos objetivos claros. El objetivo puede ser diverso, pero es importante tener claro qué objetivo se quiere alcanzar. Ya sean ventas, clientes, información del mercado, tendencias, fidelización, lo que fuera. Digamos, cualquiera de ellos puede ser igual de válido, pero tenemos que definirlo. Tenemos que tener claro qué queremos conseguir. Porque si no, corremos el riesgo de dispersar los esfuerzos. Y ya que hemos hecho este trabajo y hacemos el esfuerzo de ir a una rueda de negocios, vamos a ir con las ideas claras, ¿no? ¿Qué queremos? Y fundamental, hay que definirlo correctamente. Y si se puede, se cuantifica. Si se puede, se da un objetivo, pues ya sea
que queremos vender X cantidad de producto o en dólares, o llegar a acuerdos o conseguir lo que fuera, pero tratar de cuantificar y, en la medida posible, orientar todo lo que vaya a hacer a conseguir esos objetivos. Con lo cual, en esta actividad 2, la pyme determinará sus objetivos y los definirá de manera clara. Es decir, esto es lo fundamental que tenemos que tener. Como consejo claro, hay que establecer objetivos de la mayor claridad posible y tratar, digamos, de cuantificar. Ya sabemos que muchas veces no es posible, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno tratar de hacer ese ejercicio, pues que nos va a ayudar mucho en el futuro, ¿no? Y esto para mí es una recomendación para ruedas de negocio, pero para cualquier otro evento al que vayamos. Yo creo que esto es fundamental hacerlo así. La siguiente actividad que hay que hacer, también fundamental, identificación de compradores. Hay que contactar con los organizadores o con la información disponible que se haya, que hubiera, para identificar a aquellos compradores que nos interesan más. O sea, nosotros tenemos claro a quién podemos vender y vamos a ver si esos están allí, quiénes son, porque queremos contactar con ellos. Y una vez que sabemos quiénes están allí, buscar información sobre ellos. O sea, y vayamos preparados a las reuniones. No solo sepamos con quién nos vamos a reunir, sino tengamos un poquito de información extra. Ya sea navegando en sus redes sociales, nos vamos a hacer seguidores de esos compradores, en su Twitter, en su Instagram, en su Facebook, en su LinkedIn, en la red social que tengan, entrar en sus webs, lógicamente, para ver qué están comunicando, o comunicados de prensa, todo esto nos va a ayudar a definir las reuniones, porque podemos ver qué andan buscando o qué andan promocionando más, porque seguramente estén contando en sus redes sociales los productos que están ellos promocionando más o cómo están intentando posicionarse. Y bueno, pues ahí puedo ver si mi producto encaja con lo que ellos andan sobre todo comunicando, ¿no? Y bueno, eso realmente es fundamental, ¿no? Y tras este trabajo, pues la MIPYME habrá identificado un número significativo de compradores con los que solicitará reuniones. Y además de identificado, pues habrá, digamos, se habrá trabajado cómo abordarles, ¿no? Porque ha buscado información y sabe más o menos qué es lo que andan buscando, ¿no? Este también es un trabajo fundamental, ¿no? Y de nuevo, contactar con organizadores. Los organizadores están para apoyarles en este tipo de tareas previas. Después, una vez que se han identificado ya con quién me quiero reunir, pues a continuación, ¿qué hay que hacer? La solicitud de reuniones. Este se suele llamar matchmaking, bueno, como queramos, ¿no? Solicitud de reuniones, trabajo de matchmaking, ¿no? De nuevo, es importante tener claro para qué queremos tener esa reunión. Es decir, en función de a qué comprador pidamos la reunión, ¿qué queremos con él? Igual a ese comprador no le conocemos de nada y simplemente es una reunión, digamos, más preliminar. O igual es un comprador al que ya hemos visto 2 veces y en la vez anterior que le vimos nos solicitó, nos dijo que no le interesaba nuestro producto porque nos faltaba, yo qué sé, el empaque no era el correcto, las características nutricionales no eran las correctas y ahora hemos hecho unos cambios y queremos transmitírselos a ese comprador. O porque, bueno, ahora tenemos una capacidad de producción que antes no teníamos y, bueno, pues queremos transmitirlo. Bueno, en función de qué comprador, hay que tener claro qué objetivo queremos para esa reunión, porque así podremos dar esa justificación clara a la reunión, porque muchas veces cuando pedimos una reunión nos preguntan el por qué, para qué, por qué quiero esa reunión. Entonces, si hemos definido bien ese objetivo, sabremos cuál es nuestra justificación, ¿no? Y esto es fundamental, ¿no? Para que las reuniones sean más exitosas. Bueno, hay que usar las herramientas telemáticas cuando estén posibles y siempre apoyarse en los organizadores. Siempre hay que apoyarse en los organizadores. Y en la medida posible, contacto directo con los compradores. Es decir, nosotros solicitamos la reunión y hacemos seguimiento, ¿no? De realmente, bueno, si no nos han contestado, bueno, estar un poco en ese sentido existentes, ¿no? Entonces, bueno, pues la MIPYME tendrá que solicitar las reuniones y hacer un seguimiento para que sean agendadas. Es decir, hay que ser insistente en ello y apoyarse en los organizadores para que tengamos las reuniones con el objetivo, digamos, claro de cada una de ellas, tal y como los hayamos definido. Una vez que hayamos ya tenido estas reuniones agendadas, lo siguiente que hay que hacer y también es fundamental, la preparación de materiales corporativos y de promoción. Es decir, uno tiene que ir a una rueda de negocios con los materiales, digamos, la medida posible de la mayor calidad posible. No puede ser que vayamos, como sucede a veces, que no se llevan ni tarjetas de presentación ni un catálogo. Hay que llevar eso, digamos, en la medida posible preparado, ¿no? Hay que contar con materiales corporativos y de marketing, digamos, que generen una buena impresión al potencial comprador, ¿no? Un catálogo comercial, ya sea en papel o electrónico, que haya imágenes. Las imágenes son fundamentales.
Hay que llevar tarjetas de presentación de las personas con datos de contacto, porque si luego se quiere contactar conmigo, pues lógicamente hay que dejarme una tarjeta, ¿no? Una presentación de la empresa, y si la empresa tiene redes sociales con vínculos a esas redes sociales, y un empaquetado asertivo, ¿no? Si puede la empresa, en la medida de lo posible, es bueno llevar todo en una tablet o computadora. Eso da una impresión mucho mejor al posible comprador, ¿no? Cuando uno lleva todo esto incorporado en una tablet o computadora. Bueno, esto es lo ideal, no siempre es posible, lógicamente, pero como recomendación, a mí me parece que es algo muy, muy, muy interesante, ¿no? Por ello, fundamental que la MIPYME dedique el tiempo necesario para preparar estas cuestiones. Hay que captar la atención del potencial comprador. Fundamentalmente, una vez que hemos conseguido una reunión, vamos a conseguir hacer que se acuerde de nosotros, que se acuerde en el buen sentido. Hay que ser capaz de captar esa atención y para ello hay que trabajar estos materiales. Somos conscientes que hay empresas que están más preparadas y otras que menos, pero hay que hacer el esfuerzo en ir mejorando continuamente esta cuestión. Una vez que, además de estos materiales promocionales, hay cuestiones que también tenemos que llevar preparadas. Esto es fundamental, ¿eh? Y muchas veces fallan las reuniones por estas cuestiones porque no vamos con la respuesta, digamos, preparada, ¿no? Aquí, importante, ¿no? Además de los materiales corporativos y de promoción que hemos dicho, muchas veces nos van a preguntar, nos van a requerir información para el comprador básica sobre la MIPYME y la MIPYME tiene que ser capaz de responder. Aquí ponemos ejemplos de algunos de los datos que deberíamos llevar preparados, ¿no? Si nos preguntan cuánto podemos producir de manera anual o mensual, fundamental. Y, digamos, de media y a lo largo del año. Y si hay picos de producción, ¿por qué? Porque muchas veces las empresas, es habitual, el comprador, hay periodos estacionales donde venden más, necesitan más demanda. La demanda no es lineal. Hay picos, yo qué sé, desde Navidades, inicio de temporada escolar, lo que fuera. Hay picos que necesitan comprar más producto, lógicamente, ¿no? Y nos preguntan a si somos capaces de tener esos picos de producción y de posibilidad de aumentar esa capacidad de producción en determinados periodos. Es decir, esto es fundamental y nosotros tenemos que ser capaces de responder, ¿no? De responder a ello, ¿no? También nos van a preguntar muchas veces qué canales de venta utilizamos. Si en Paraguay, si en el exterior, si queremos ampliarlos, cambiarlos. Es decir, eso es una pregunta básica, porque muchas veces igual no les vendemos a ellos y nos dicen, ¿y por qué me quieres vender a mí? Es decir, ¿qué canal de ventas estás utilizando ahora? Porque luego la pregunta siguiente, ¿por qué quiere vender a este nuevo comprador? Todo eso lo tenemos que tener la respuesta clara. Tenemos que ser capaces de responder. Porque si nos quedamos en blanco, pues no lo he pensado, la impresión que damos no es buena. También hay que dar información de posibles empaquetados. Uno no tiene por qué llevar todos los empaquetados al árbol de negocios, pero sí información sobre ellos. Por eso si lo llevamos en un catálogo, unas fotos, pues va a ayudar, ¿no? También información sobre precios, evidentemente. Nos van a preguntar a qué precio podemos dar esa cantidad de producto que nos están pidiendo. Esto es fundamental. Y también las condiciones de entrega. Las condiciones de entrega las que estamos capaces de entregar, ¿no? Logística, plazos, cadena de frío, etcétera, en función del producto, ¿no? Lógicamente la cadena de frío aplica a algunos casos, a otros no. Y también otras cuestiones nos pueden preguntar, ¿no? Pero aquí, perdonad que insista, pero es fundamental que de nuevo se dedique el tiempo necesario para preparar esta información. Muchas veces se ha fallado en las ruedas de negocio por no ser capaces de dar información a estas preguntas, ¿no? Y tener respuestas a estas preguntas da una gran sensación de profesionalidad. Muchas veces con esto nos podemos ganar al posible comprador. Y sin esto es muy probable que lo perdamos o que no nos den esa opción. Y sobre todo ahí, Carlos, es importante Sí. para esta rueda de negocio en particular. Del otro lado tenemos a empresas que son supermercados, son multitiendas, son empresas grandes, que normalmente trabajan con grandes proveedores, pero tienen su política de también diversificación de proveedores y buscan nuevos productos, buscan trabajar con MIPYMES, pero eso no significa que estén haciendo solidaridad. Le dan oportunidad a las MIPYMES, pero a aquellas que estén realmente en condiciones de trabajar con ellos. Y estas preguntas, estos puntos que Carlos está mencionando son puntos básicos. Si yo no conozco mi capacidad de producción, que puede que hoy en día no esté al tope de mi producción, que tengo capacidad ociosa, pero si yo no sé responder cuánto podría
proveer en caso de que el comprador, que es una empresa grande, me requiera más productos, no se deja una buena sensación. Entonces es importante prepararse, es como prepararse para presentar un plan de negocio a un inversionista. Uno tiene que tener ciertas respuestas en base y aquí estamos hablando con compradores de cierta talla, entonces importante trabajar estos puntos. Sí, así es. Muchas gracias, Martín, de nuevo. Eso es decir, tenemos que... No es como si nos estuvieran haciendo un examen, como si nos presentáramos un examen, pero casi, casi. Es decir, nosotros tenemos que ir con seguridad, pero realmente tenemos que llevar todo esto bien preparado, bien preparado, porque es lógico, si uno se pone desde el otro lado, hay que pensar también en el otro lado, en el comprador. Ellos, como ha dicho Martín, están abiertos a trabajar con pymes, pero con ciertas garantías. Y esas garantías tienen que ver con que les van a surtir el producto que están pidiendo y en las condiciones en las que se ha acordado y en los plazos, ¿no? Porque si no, ellos también se están jugando también, ¿no? En su prestigio, su negocio, ¿no? Entonces, es decir, nos van a exigir este tipo de información que seamos capaces de prepararla, ¿no? Y si somos capaces, la verdad es que vamos a dar una buena sensación y va a ayudar bastante a romper esa barrera, ¿no? Para conseguir ese negocio, ¿no? Ese acuerdo con ese comprador de cierto tamaño, ¿no? Bueno, y la penúltima cuestión dentro de la prueba de negocios, que también es fundamental, es que seleccionemos bien quién va a participar por la empresa. Es decir, no puede ir cualquiera a la rueda de negocios. Tendrá que ir una persona con gran conocimiento de la empresa, los productos y servicios, pero con capacidad de decisión. Es decir, yo si voy al supermercado X o el posible comprador X, quiero que vaya gente del otro lado que tenga capacidad de decisión y que conozca muy bien la MIPYME. Ya sea una o dos personas que vayan, pero tienen que ser las indicadas. Y, lógicamente, convenientemente identificado. Nos ha pasado a veces que no llevan esas tarjetas correctas de presentación. Esto es fundamental, ¿no? Porque al final, los que acudan en representación de la MIPYME van a ser la cara visible. Y la primera tarjeta de presentación de la MIPYME, muchas veces, el potencial comprador, el recuerdo que van a tener es esa persona con la que se sentaron. O esas personas con las que se sentaron. Entonces, es fundamental que elijamos bien y que vayamos bien preparados, ¿no? Porque si no, estamos, digamos, desperdiciando un tiempo muy válido, ¿no? Y puede ser que no nos vuelvan a reunir de nuevo con ellos. Entonces, vamos a hacer este trabajo bien, ¿no? De selección con quién a quién vamos a enviar, ¿no? Como interlocutor nuestro. Y ahí también, Carlos, es una cuestión Sí. de profesionalismo, ¿no? Porque muchas veces vemos que las MIPYMES, sobre todo las micro que están en su primer, segundo año, van como en familia, como decimos acá en Paraguay, como en patotas, ese tipo de reuniones. Y, y no son espacios para ir con esa cantidad de personas, ¿verdad? Tienen que ir una o dos personas que realmente conozcan la empresa y sobre todo también porque la capacidad la capacidad del lugar también muchas veces no da para que vayan cuatro representantes de una empresa, ¿no? Porque las mesas por lo general tienen 3 a 4 sillas, entonces si uno va entre cuatro ya no le dejas lugar al comprador para que se siente. Eso es importantísimo. Y hablando de las tarjetas de presentación, es importante siempre tener, inclusive pecar de tener demasiadas que pecar de no tener lo suficiente, porque muchas veces uno no puede reunirse con todas las empresas con las que desearía reunirse porque la solicitud fue rechazada o porque uno no tiene el tiempo, pero sin embargo puede ir desfilando por mesa dejando su tarjeta por más que no tengan reuniones agendadas con la empresa y también en espacio de networking donde hay café, donde hay galletitas, donde hay un lugar para recrearse, también son momentos importantes para hacer contactos de negocios y muchas veces salen lindos contactos de negocios en momentos que no estaban planificados. Entonces, es muy importante tener esas tarjetas. Sí, así es. De nuevo, muy interesante lo que comenta Martín. Fundamental, recalcar de nuevo, la selección de los participantes, uno o dos personas máximo, no vayan más porque además
ya no solo por temas logísticos, o sea, la imagen que se da no es la más correcta, yendo más de 2, no es lo mejor para el comprador, eso no da mucha sensación de profesionalidad. Luego, además, hay que tener en cuenta que las reuniones tienen un tiempo limitado. Si fueran 4 personas, entre que se presentan esas 4 personas, ya casi nos estamos comiendo el tiempo. Y eso no nos interesa. Lo importante no es que nos presentemos nosotros, es el producto de nuestra empresa. Con lo cual, 1 o 2 personas máximo. Estas tarjetas de presentación, como ha dicho Martín, también fundamental que pequéis de exceso, porque muchas veces en la informalidad de esos espacios de café y demás surgen potenciales negocios. Entonces, bueno, pues uno con esas tarjetas las reparte y además luego tiene ya más, una vez que uno ha repartido tarjetas, tiene ya un argumento para posteriormente llamar o contratar a la empresa. Bueno, soy esta persona que le di la tarjeta, nos tomamos un café, no nos dio tiempo a reunirnos, bueno, y ahora intentamos retomar la conversación. Es decir, ahí es importante aprovechar al máximo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y la última cuestión que también fundamental dentro de la prórroga de negocios, que bueno, es todas las actividades logísticas y preparatorias, ¿no? Que hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que trabajar los meses previos para digamos, llevar a cabo todo lo que hemos dicho, todas las 7 actividades anteriores. En la medida de lo posible, hacer un presupuesto para la participación, ver un poco lo que nos va a costar estar. Esto, lógicamente, cuando es una rueda más de mayor tamaño, pues tiene un coste mayor. Si hubiera viajes, si hubiera stands, comidas, muestras, material, etcétera. Realizar la inscripción, lógicamente. Fundamentalmente el contacto con los compradores y contacto regular con los organizadores. Aunque he repetido esto mucho, fundamental que hablemos con los organizadores para cualquier ayuda, cuestión que nos puedan prestar previamente a la participación, digamos, a la celebración. En ruedas virtuales, en este caso no aplica, que hay que hacer seguimiento de información continua en la plataforma y siempre contestar a los sitios de reuniones. Cuando nos piden reunión, contestar lógicamente, ¿no? Entonces, fundamental, que a mí es la idea que quiero que se lleven. La MIPYME debe realizar un trabajo intenso en los meses previos a la celebración de la rueda. O sea, hay un trabajo fundamental de planificación, de organización y preparación de todas estas cuestiones. Y todo tiene que estar listo para el momento de inauguración de la rueda. O sea, todo tiene que estar listo. Es decir, no tenemos que dejar lugar a la improvisación, porque luego ya habrá cambios probablemente en ese día, pero hay que dejar todo esto preparado al milímetro. Llevarlo todo muy bien, o en la medida posible, lo mejor trabajado posible, para que podamos aprovechar al máximo el momento de la celebración de la rueda. Y esto sería, digamos, la fase 1, todo el trabajo que hay que hacer, que es bastante intenso y sobre todo exige trabajo, planificación y preparación. Y La fase ahí 2, es sí, perdón. importante, sobre todo haciendo énfasis en la rueda que vamos a tener el 23 de noviembre, inscribirse a una rueda de negocios no es como inscribirse a una charla, como esta, por ejemplo, que uno puede inscribirse a último minuto y todavía participar de la charla. No, hay un proceso de selección también de validación de perfiles por parte del organizador y sobre todo hay un periodo de macheo. En las reuniones no las hace el organizador, las reuniones las hace el participante. Quiere decir que el participante tiene que tener, valga la redundancia, una participación activa, en el sentido que tienen que inscribirse a la plataforma, tienen que ingresar a la plataforma y mirar quién está, solicitar reuniones, aceptar reuniones. Ese trabajo no lo va a hacer el organizador por ustedes. El organizador lo que hace es poner a disposición el espacio, la infraestructura, convocar a compradores, convocar al público, pero el trabajo de vinculación lo hacen ustedes. Esa es la lógica de una rueda de negocios, por eso se contratan plataformas especializadas para dar abasto a esa demanda de reuniones. Entonces es fundamental no esperar al último minuto porque si uno espera al último minuto, probablemente los compradores ya estén, sobre todo una rueda comprador-vendedor como esta de Encuentro MIPYMES, ya tengan agenda llena y sería una lástima que se pierdan una reunión por haberse inscrito tarde. Así es, vamos, totalmente de acuerdo, Martín, con lo que dice Martín, y por eso hay que estar muy pendiente y es un trabajo, digamos, regular y hay que estar muy encima de él para, digamos, hacerlo todo de manera, digamos, correcta y bueno, que llegamos bien preparados a lo que es la celebración del evento, ¿no? Que es, en este caso, el día 23, que normalmente suele ser de un día o 2 días de duración, ¿no? Entonces, una vez
habiendo trabajado todas estas tareas previas, llegamos al momento de la celebración de la rueda de negocios, ¿no? Que es la fase 2, que es, como decía anteriormente, muchas veces lo que se confunde en el sentido que se piensa que solo es esto la rueda de negocios, ¿no? Esto para mí es realmente solo una fase, que es fundamental, lógicamente, porque es la propia celebración, pero es, digamos, una de las partes, ¿no? Esta etapa 2 se refiere al proceso de implementación de todo lo que se ha planeado y organizado con integridad. Al fin y al cabo, la celebración del propio evento, ¿no? Entonces, aquí lo que se hace es llevar a cabo todo lo que se ha definido previamente. Por eso es importante ese trabajo exhaustivo previo. Aunque es cierto que a veces suceden imprevistos que pueden afectar al desarrollo. Por eso es importante también dejar algún hueco, ¿no? Para posibles eventualidades. No tener todos los huecos ocupados, porque a veces reuniones que se extienden, reuniones que, bueno, alguien llega tarde, lo que fuera. Entonces es importante tener esa pequeña flexibilidad, ¿no? Para poder hacer algún cambio, ¿no? de última hora. Aunque muchas veces luego a veces están esos cafés, esos networking que permiten también solventar, ¿no? Esos pequeños cambios que haya podido haber, ¿no? Aquí, ¿qué tipo de actividades hay que realizar? Bueno, pues aquí realmente vamos a contarlas, son un poco menos, son menos actividades que en el anterior, pero claro, tienen un calado muy importante, ¿no? Lógicamente, ¿no? Primero, acudir con tiempo, siempre hay que, lógicamente, hay que ser puntual, la puntualidad, aunque a veces no nos guste, es fundamental, hay que trabajar en ello. Si hay acto de inauguración, idealmente acudir al mismo. Tener preparado todo en la mesa, todo, hay que tener todo preparado, los materiales de promoción, las muestras, la computadora, hoja para registro de contratos, notas de reuniones, todo hay que tenerlo listo, todo listo, no hay que dejarlo al lugar de la improvisación, todo esto hay que tenerlo preparado. Realizar las reuniones agendadas, es decir, que es fundamental, el trabajo es fundamental. ¿Posible reagendar problemas de última hora? Ahí es donde comentaba yo que hay que dejar un pequeño hueco porque sí que nos pueden pasar cuestiones. Siempre, digamos, la planificación 100% nunca existe. Siempre hay algunas cuestiones que se caen por cuestiones que tienen que ver a nosotros, a veces muchas veces por cuestiones ajenas a nosotros. Con lo cual hay que ser, digamos, estar abiertos a una posible reagendación, ¿no? Reagendado por problemas de última hora. En la medida posible, llevar un registro de contratos y notas, conclusiones de cada reunión. Para mí también esto es fundamental. Participación en actividades paralelas que se celebren y visitas a stands de otras empresas y entidades también es importante, ¿no? Y luego otras como difusión en redes sociales de la presencia del evento. Bueno, esto es en función de cada uno de nosotros, ¿no? La primera, acudir con tiempo. Esto parece mentira que haya que decirlo, pero porque debería darse, por supuesto, pero es fundamental siempre acudir con tiempo. Hay que ser puntual. Es que lo contrario, digamos, realmente podemos arruinar el trabajo que hemos estado haciendo durante semanas o meses por llegar tarde. O sea, evidentemente, esto no puede ser, ¿no? No puede ser que lleguemos tarde, ¿no? A los eventos, ¿no? De este tipo, ¿no? Si puede ser posible, está en la inauguración, ¿no? Es decir, la puntualidad es necesaria. Si queremos dar una sensación de profesionalidad y seriedad, tenemos que ser, lógicamente, puntuales. Esto no es negociable, ¿no? No cabe, digamos, duda o excusa, ¿no? Y tener todo el material preparado, pues en la medida posible lo mismo, ¿no? Hay que tener todo el material preparado, tanto el promocional y marketing, como la información que estábamos comentando anteriormente disponible que nos van a preguntar. Y muestras y regalos si los hubiera, ¿no? Y, como decimos, si tenemos una computadora o una tablet, nos va a ayudar en las reuniones. Y vamos a dar una sensación todavía mejor, ¿no? Con lo cual es fundamental comprobar que tenemos todo preparado. Que tenemos todo el material preparado en el que hemos trabajado previamente. Es decir, esto es, de nuevo, yo creo que no es negociable. Hay que llevar todo listo y hay que comprobar que lo tenemos todo preparado, ¿no? Porque esto sí que lo podemos nosotros controlar, no depende de terceros. Realizar las reuniones. Bueno, pues esto es el trabajo en sí, digamos, es la propia rueda de negocios, ¿no? La propia implementación de la rueda de negocios es realizar estas reuniones, ¿no? En la medida posible hay que tratar de realizar todas las reuniones agendadas y respetar los tiempos acordados. La palabra respetar es fundamental. El tiempo es limitado y los organizadores nos conceden un tiempo muy concreto que tenemos que respetar y tenemos que aprovechar al máximo. Por eso decíamos también anteriormente de ir una o dos personas para, digamos, sacar al máximo partido de esa reunión que vamos a tener, ¿no? Con el posible comprador, ¿no? Y sí que, ante posibles eventualidades, dejar algunos huecos, ¿no? Para posibles reagendar, ¿no? O repetir algunas reuniones que nos han sido muy interesantes. Igual hemos tenido solo 20 minutos o 15 minutos con una empresa que ha sido tan interesante que nos ha quedado muy corto y tenemos un hueco y podemos intentar verle posteriormente siempre cuando él pueda, ¿no? O quedar con él a tomar un café. ¿Sí?
Bueno, pues aquí fundamental tratar de mantener todas las reuniones agendadas y poder reaccionar ante eventualidades de última hora. Esto, de nuevo, es básico, ¿no? Tener esta capacidad, ¿no? Y ahí es importante también, Carlos, mencionar Sí, que las ruedas de negocios están hechas para generar la mayor cantidad de contactos posible en el menor tiempo posible. No pretenden reemplazar una reunión de trabajo o de negocios estándar que se puede extender lo que sea necesario. Aquí en las ruedas de negocios difícilmente se cierren negocios durante el evento. Realmente sirven para generar contactos empresariales, por lo que cuando uno vea que está teniendo un feeling muy importante con su contraparte, en no olvidar que está ahí para hacer más contactos y en todo caso, si realmente hubo realmente muchas compatibilidades entre los participantes en la reunión, no olvidar que ahí el mejor de los casos es agendar otra reunión la semana siguiente, por ejemplo, y continuar con su agenda, ¿no? Porque se puede llevar una sorpresa, una grata sorpresa muy positiva en la reunión siguiente, por ejemplo, que quizás sea aún mejor que esta que uno está teniendo. Entonces, no perder el foco de aprovechar al máximo los contactos que se pueden hacer. Las ruedas de negocio no reemplazan una reunión de trabajo formal, y si uno quiere tener una reunión más extendida, es importante agendar en otro momento con la empresa en cuestión. así es. Es decir, tenemos un tiempo muy concreto el que tenemos que sacar el máximo provecho posible y establecer esos contactos. Y luego, de hecho, en la fase 3 veremos donde hacemos hincapié en ese seguimiento, que es un poco lo que estaba explicando Martín. La red de negocios, en ese sentido, no termina en el momento de la celebración. Cuando hemos visto ese feeling, esa posibilidad de hacer negocios que igual no se concretan el día 23, tiramos de esos contactos con los que hemos tenido ese buen feeling, esa impresión de que podemos hacer negocios y mantenemos el contacto y retomamos el contacto con ellos, ¿no? Es decir, por eso hay que ser conscientes de que, bueno, pues el tiempo es limitado y tenemos que hacer el mayor número de contactos posibles que nos puedan interesar para luego seguir trabajando con ellos, ¿no? Y tener en otras reuniones, digamos, que pueden ser luego ya de mayor extensión. También fundamental, esto tampoco se suele hacer muchas, hay algunas empresas que no lo hacen, pero yo creo que lo haría, habría que hacerlo siempre. Hay que llevar un registro de contactos y notas de reuniones. Es decir, de cada reunión es importante que anotemos, digamos, con quién nos hemos reunido y que además tomemos notas de cómo han ido. Es decir, qué aspectos hemos tratado, qué nos ha pedido, que hemos podido responder bien, qué nos ha pedido que sin embargo no cumplimos, pero igual en el futuro sí. Es decir, tomar notas de reuniones. De cada reunión, digamos, seamos capaces de sacar algo en claro. A veces la reunión puede ser, mira, nunca vamos a hacer negocio con esta entidad por lo que fuera, con esta empresa por lo que fuera. Bueno, pues ya está, no pasa nada. Pero habrá con otras con las que sí podemos hacer negocios a corto o más a medio en función de lo que nos hayan también solicitado. Con lo cual todo eso lo tenemos que tener anotado, ¿no? De ahí, lo que comentamos antes, se puede anotar la tablet computadora porque se puede hacer en el momento, ¿no? Y si no, intentar hacerlo inmediatamente después de cada reunión o durante las mismas. Es decir, no lo dejemos para el final porque luego nos olvidamos y mezclamos cuando hemos estado con muchas empresas diferentes, podemos, digamos, luego equivocarnos, no ser conscientes de con quién nos hemos reunido, ¿no? Con lo cual es conveniente que vayamos haciendo estas anotaciones en la medida posible al momento, ¿no? de las que tengamos, ¿no? Hacer una pequeña evaluación, ¿no? de cada reunión, ¿no? Unas notas de cada una de ellas. Cuestiones más que hay que hacer. En la medida del posible, bueno, si hay actividades paralelas como seminarios y demás, participar en todas ellas, por lo menos en las que sean de más interés, muchas veces ya no solo por lo que escuchemos en esas actividades, sino porque además son fuente de networking, son fuente de contactos, son fuente de dar con gente que nos puede interesar. Con lo cual, bueno, nunca desechemos esa opción, ¿no? Y también conviene cuando hay otros stands y otros agentes ir a visitarles, porque nos da ideas muchas veces de cómo otra empresa está ofreciendo su producto, bueno, nos da ideas de cómo mejorar nuestra forma de participar. Es decir, no solo pensemos en las reuniones en sí que tenemos agendadas, sino en otras cuestiones que podemos sacar también partido de nuestra participación en la rueda de negocios. Es decir, ver
aprovechar esa presencia para ver cómo otras empresas también, competidoras o no, afrontan la participación y nos da ideas para cómo nosotros actuar en próximos eventos. Es decir, seamos capaces de aprovechar al máximo la rueda de negocios. Y una vez visto, estos serían las cuestiones que tienen que ver con la fase 2 y vamos a ir a la fase 3, es decir, bajo mi punto de vista, y yo creo que, bueno, es también más entendido por cualquier profesional que se dedique a ruedas de negocio y de este tipo, las ruedas no acaban cuando el día 23 en este caso, no acaban con el día en el que se cierra, se echa el telón, ¿no? Digamos, de ese evento. Hay una fase 3 que tiene que ver con la evaluación y seguimiento. Es decir, no acabamos en el momento en el que cierran todas las reuniones. Hay un momento de evaluación y seguimiento que sería la etapa 3, que también es clave para evaluar hasta qué punto se han alcanzado los objetivos perseguidos, esos objetivos que habíamos definido, ¿no? Y también ver cómo se ha desarrollado la rueda, ¿no? La evaluación se va a hacer para siempre, para seguir aprendiendo. En las ruedas de negocio, así como cualquier evento de promoción comercial, nunca sabemos todo, siempre vamos a aprender, es un proceso de aprendizaje continuo. Entonces vamos a hacer esta evaluación y este seguimiento para ver un poco cómo podemos ir mejorando para el siguiente evento, para la siguiente rueda. Y es fundamental realizar seguimiento a los compradores, con los que se han tenido reuniones. Es decir, no nos quedemos en la reunión que hemos tenido. Hay que hacer un seguimiento después. Como ha explicado además Martín muy bien, hemos tenido una reunión de 15-20 minutos. Bueno, hemos visto que hay posibilidades, pues vamos a hacer seguimiento para posteriormente ver si podemos tener una reunión de 1, 2, 3 horas en la cual en mayor profundidad seguramente sea más fácil que podamos concretar o fructificar esa oportunidad de negocio. La hoja de ruta, pues aquí hay como 4 cuestiones fundamentales, ¿no? Supervisión de desmontaje y recolección de materiales, si los hubiera, todo lo que hubiera, participar en el acto de clausura si lo hubiera, hacer un balance general, que en el fondo queremos responder a la pregunta si han conseguido los objetivos o no y cómo ha ido, y un seguimiento de los compradores, ¿no? Estas son las 4 cuestiones. Las 2 primeras son un poquito menos, bueno, no menos importantes, pero digamos, bueno, más sencillitas, que es supervisar, ¿no? En el caso de la stand, pues hacer, digamos, todo el trabajo de desmontaje del mismo, ¿no? Y recopilar un poco todos los materiales que tuviéramos, ¿no? Bueno, hay que estar atento a ello, pero bueno, esto entiendo que es relativamente sencillo y evidente, ¿no? También es imposible, digamos, recomendable que participemos en el acto de clausura. Es decir, está disponible para la próxima participación en el mismo, ¿no? Aquí depende un poco de la organización, pero bueno, tener esa predisposición, ¿no? Por parte nuestra, ¿no? Y luego, las otras 2 cuestiones que para mí son las fundamentales dentro de esta fase 3. Primero, el balance general. El balance general, al final, lo que queremos es responder a la siguiente pregunta. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Y qué lecciones hemos aprendido? Es decir, es fundamental valorar qué resultados hemos conseguido en la rueda. Fundamental. Fundamental ver qué hemos conseguido, qué resultados ha habido. Y confrontarlos con lo que habíamos definido. Por eso es importante definir qué queríamos, porque vemos qué habíamos definido en la fase 1 y qué hemos conseguido. Vemos en la fase 3 y vemos, bueno, lo que hemos conseguido tiene que ver, se aleja mucho de lo que perseguíamos, es muy diferente, bueno, y habrá que ver el por qué o se han conseguido o no se han conseguido esos objetivos. Es decir, ver si nos hemos alejado mucho o no y tratar de explicar el por qué, ¿no? Y a partir de ahí, lo fundamental, extraer las lecciones aprendidas. Siempre lo importante en este caso son las lecciones aprendidas porque es lo que nos va a permitir, digamos, avanzar, mejorar en un futuro. Eso es lo más importante para nosotros. Siempre, en este caso, yo recalcar esta idea, ¿no? La MIPYME debe ser capaz de evaluar si se han conseguido los resultados, identificar las razones del por qué se han conseguido o no y siempre extraer lecciones aprendidas para futuras ruedas. Siempre estamos aprendiendo, siempre es un proceso que no tiene fin. Entonces, vamos a seguir aprendiendo, vamos a ser capaces de extraer lecciones aprendidas que tenemos que mejorar para que la siguiente rueda nos vaya mejor. En el fondo, esa es la idea fundamental, ¿no? Con lo cual, el balance general es una cuestión fundamental. Esto es realmente la evaluación, ¿no? Este balance general. Y el seguimiento es la otra tarea básica, clave en esta fase 3, que es el seguimiento de compradores. Es fundamental que una vez haya concluido la rueda de negocios, la MIPYME siga en contacto con los compradores para tener información de la marcha de los acuerdos contactos. Es decir, hemos tenido una reunión, como hemos dicho, de un tiempo limitado, pero lo ideal es que esa reunión pueda dar lugar a posibles reuniones, posibles contactos, posibles relación con ese potencial comprador al que nos hemos tenido una reunión en esa rueda de negocio. Con lo cual, los resultados
la rueda de negocio pueden y deben continuar una vez que la rueda haya terminado, para lo cual es fundamental ese seguimiento. Por eso, esas tarjetas de presentación que hay que presentar, que hay que entregar, ese contacto que se ha establecido, esa, en la medida posible, buena imagen que se ha transmitido, esos materiales que se han entregado, porque nos pueden permitir luego, digamos, mantener ese contacto y establecer, digamos, esa relación, digamos, más permanente, más regular con los compradores, ¿no? Y para mí estas son las cuestiones que tienen que ver con la rueda de negocios. Si tuviera que elegir una idea en transmitir, la idea para mí fundamental es que es un proceso continuo de aprendizaje que exige un periodo de planificación y de trabajo previo. Es decir, no es un momento puntual en el que vamos a trabajar, en este caso el día 23. No, vamos a trabajar previamente, durante, en el 23, pero también después. Y siempre intentando mejorar, intentando ir aprendiendo para ir mejorando, ¿no? en nuestro proceso, ¿no? Todos lo hacemos de forma permanente. Nadie sabe todo en este ámbito y todos estamos continuamente, digamos, aprendiendo, mejorando y, bueno, para ello hay que, lógicamente, medir y evaluar lo que hemos realizado, ¿no? Entonces, estas son un poco las ideas que yo quería transmitir. No me queda más que darle las gracias por haber atendido el pequeño taller, el breve taller. Decirles que estoy disponible en este email que aparece en esta pantalla, que la presentación también puede estar disponible para todos los que la quieran, o sea, no hay ningún problema en compartirla. Y que si tienen cualquier pregunta, pues que por mi parte ahora mismo, si quieres, Martín, podemos abrir un periodo de unos minutos de si alguien quiere hacer alguna consulta, alguna intervención. Por mi parte no hay ningún problema. Sí, antes que todo, comparto acá un breve formulario de satisfacción de la charla, pero también el enlace de inscripción a lo que es de postulación en realidad al encuentro MIPYMES, la rueda de negocios del encuentro MIPYMES, que es importante que se vayan inscribiendo aquellos que están interesados en participar. Del otro lado vamos a tener a empresas asociadas a la Cámara Paraguaya de Supermercados, es decir, supermercados que van a estar como compradores, también a la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay, a Sincopar, que son las multitiendas como Casa Paraná, La Barca, bueno, Feria Asunción, ese tipo de empresas, para dar también un espacio para aquellas que no sean solamente alimentos y bebidas, sector textil, vestimenta y bazar, productos varios, van a tener público del otro lado para reunirse, pero es importante que se inscriban desde ya, que no esperen a último momento porque podrían quedarse sin reuniones, así que es importante que se inscriban. Antes de proceder también a las preguntas, les pediría que puedan encender sus cámaras para el registro, para dejarle un pequeño recuerdo a nuestro amigo Carlos, que nos está, que nos está acompañando este día y que podamos seguir impartiendo este tipo de actividades para las MIPYMES. Perfecto. ¿Qué tal, Martín? Mucho gusto. ¿Qué tal, ¿Cómo señor estamos? Julio? Excelente. Interesantísima la charla. Me encanta. Excelente, señor Olmedo. Bueno, le invitamos a que se inscriba a la rueda de negocios del encuentro MIPYME. Claro que sí. Perfecto. Excelente. Le recordamos también que mañana vamos a tener a las 11:30 una breve charla, digamos, más bien una sesión de preguntas y respuestas donde vamos a explicarle cómo se estructura este año el encuentro MIPYMES, cómo va a ser la rueda de negocios, cómo va a ser la dinámica. Realmente va a ser una charla corta, directa, y que el jueves a las 18:30 vamos a estar acompañados del presidente de la CAPASU, la Cámara de Supermercados, 18:30, donde él va a explicar qué requisitos, qué condiciones tiene que cumplir una empresa y una MIPYME para poder vender en los supermercados, qué política particular tienen los supermercados para facilitarle a las MIPYMES el acceso a los supermercados. Este lunes 18:30 también tenemos una charla con la gente de Asincopar, de las multitiendas, que nos van a explicar qué tienen en cuenta ellos para comprar un producto. Así que es el calendario de acá en los próximos días. Esperemos que se vayan sumando. Y ahora aprovechando que le tenemos a Carlos todavía con nosotros,
alguna pregunta en particular que tengan, pues el momento es más que bienvenida. Yo le tengo una consulta a Carlos en todos sus años de experiencia. ¿Qué es lo que más viste que suele obviar una MIPYME al participar de un evento como este? Pues, mira, a mí una cuestión que yo creo que no se presta mucha atención. A ver, no se prepara suficientemente bien todo lo que tiene que ver con la información y los materiales, ¿no? Yo creo que ahí yo creo que deberían hacer un trabajo un poquito más en detalle de, digamos, de tener muy claro cómo responder a lo que te va a estar al final pidiendo el otro lado. Es decir, cuando estábamos hablando antes de mi capacidad de producción, de precios, de mis condiciones de entrega, es decir, todas esas cuestiones debería tener más trabajada la MIPYME. No puede ir a reunirse con esas empresas del otro lado sin tener todo eso, digamos, trabajado, ¿no? Yo creo que hay un trabajo importante que realizar en toda la parte de información y también de materiales, ¿no? De promoción, ¿no? Todo lo que es digamos, la carta de presentación, ¿no? de la propia MIPYME. Yo creo que ahí es una de las cuestiones que más se falla. Carlos, Sí. ¿qué tal? Interesantísimo tu exposición, me encantó. Te quiero hacer una consulta a vos que tenés mucha experiencia en esto. ¿Qué es lo que busca, por ejemplo, un inversionista ante la presentación de un nuevo proyecto, por ejemplo? ¿Qué es lo que más le interesa? ¿Figurar dentro del directorio, tener una empresa más, o realmente tener un retorno, un ROI interesante, digamos, a su inversión? Porque creo que en eso debemos también centrarnos un poco los que estamos, digamos, en estos emprendimientos, ¿verdad? Porque si no le causamos el interés al inversor o al comprador, ¿verdad? No vamos a tener el impacto que nosotros necesitamos. Esa es mi pregunta. Pues no, es una pregunta compleja, ¿eh? Pero bueno, a ver, Bueno, pero lógicamente cada inversionista es de nuevo, a ver, es complicado una respuesta genérica porque depende del perfil del inversionista, ¿no? Hay inversionistas que buscan más una cuestión que otra, ¿no? Evidentemente el ROI es fundamental. Cuando es un inversionista y lo que va buscando, lógicamente, es generación de ingresos, negocio, el ROI es fundamental, busca una rentabilidad. Eso está clarísimo, ¿no? Pero yo me iría más casi a qué es lo que valora, ¿no? ¿Qué es lo que valora cuando anda buscando? Porque realmente depende del perfil del inversionista, puede estar persiguiendo más el ROI, puede estar persiguiendo más un tema de imagen, un tema de portfolio, lo que fuera, ¿no? Pero yo creo que muchas veces cuando se hacen valoraciones de proyectos de emprendedurismo, bueno, pues muchas veces lo que valoran es la idea que hay detrás, el equipo, fundamental el equipo, es decir, por eso es fundamental cuando hablamos de la selección de quién va a representar a la MIPYME, es fundamental ese trabajo porque el equipo que hay detrás, muchas veces para el inversionista es fundamental, el equipo que hay detrás de esa idea, de ese proyecto, de esa empresa. Y sobre todo, hay que tener claro mi propuesta de valor. O sea, yo, si estuviera en otro lado, para mí lo más importante es la propuesta de valor. ¿Cuál es tu propuesta de valor como MIPYME, como emprendedor? Es decir, ¿en qué eres diferencial? ¿Por qué te tengo que comprar a ti? Y no a la MIPYME de al lado. Sí que es muy parecida. Es decir, ¿qué es lo que a ti te hace diferencial? ¿Cuál es tu diferenciación, tu propuesta de valor que difiere, que aporta algo diferente, que aporta algo más que la de al lado? Para mí eso es lo más importante. Si yo fuera... exactamente. Yo creo que tenemos que darle un poco más de valor, digamos, a lo que aportamos con nuestra idea, con nuestro producto, nuestro servicio, ¿verdad? No tanto enfocarnos de repente solamente en la parte monetaria, ¿verdad? De inversión y qué sé yo, sino que sea atractivo para una persona y también para un inversor. Así es. Yo así lo veo, porque lo otro es más sencillo encontrar, pero yo creo que cuando un inversionista mira un poquito más allá, yo
donde más se mete es en esa parte, ¿no? Que realmente yo necesito, ¿por qué le voy a comprar a esta empresa? ¿Por qué voy a comprar a esta empresa? ¿Qué me ofrece diferente? ¿Cómo, digamos, y aparte, si es capaz de explicar bien y definir bien su propuesta de valor, estoy convencido de que lo demás lo va a hacer bien también. Ya. No siempre es así, pero Ya. yo creo que para mí es... Perfecto, perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Nada. Hoy hay que contar una historia, no solamente presentar un lindo producto con un lindo packaging, un producto funcional que solucione una demanda de mercado, sino contar una historia para saber diferenciarse. Porque muchas veces las empresas no solamente compran un producto, sino compran la historia y los valores que hay detrás de ese producto. Porque eso es lo que vende hoy en día, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la opción de comprar un ketchup hecho en otro país o un ketchup hecho en Paraguay. ¿Cuál es la historia que voy a contar detrás de ese producto para ganarme al consumidor paraguayo, verdad? La historia que voy a contar es que si me compras a mí, estás dando de comer a tal familia o a tal familia o tal grupo de familias de la agricultura familiar campesina o tal cultivo que se cultiva sin ningún tipo de producto, sin ningún tipo de pesticida. Estoy contando una historia que hay detrás. O al comprar este producto estás ayudando a plantar un árbol, por ejemplo, ¿no? Son tipos de valores que se aportan que van más allá de la funcionalidad del producto, de la solución en sí que aporta a una demanda de mercado, pero también hay historias detrás de cada emprendedor, de cada empresa y de cada manera de producir también, que son cuestiones que hay que tener bien estructurado como para diferenciarse. Claro, es la fundamentación que yo le doy a mi producto o a lo que ofrezco, ¿verdad? Del por qué y para qué lo ofrezco. Y el valor más allá de lo monetario, el valor que podría tener, digamos, para el consumo, para el público o lo que sea. Sí, así es, yo totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo también, vamos, fundamental, fundamental. Así es. Bueno, Genial. entonces, señor Julio, gracias por la pregunta. Carlos, en nombre de la Unión Industrial Paraguaya, realmente quería agradecerte por tu tiempo una vez más, por compartir con nosotros en una hora tantos años de experiencia. A los participantes en el chat están los enlaces, tanto de la encuesta de satisfacción como de dónde postularse para el encuentro MIPYMES. Recordando que de un lado vamos a tener las MIPYMES oferentes, que van a ser aquellas MIPYMES que se inscriban. Por otro lado, vamos a tener 40 mesas de compradores que van a ser ocupadas por empresas de la CAPASU, la Cámara de Supermercados, y de la Sincopar, que es la Cámara de Importadores y Comerciantes del Paraguay, esencialmente en multitiendas. Así que es una oportunidad única de poder reunirse cara a cara con compradores de esos perfiles. Así que no desaprovechen porque no todos los días vamos a organizar este tipo de eventos, así que esta es la oportunidad antes de fin de año para colocar sus productos para el año que viene. Perfecto, Martín. Muchas gracias. Estaremos ahí. Perfecto. Gracias por todo. Bueno, gracias por todo. Recordamos que a los que quieren participar de nuestra charla de mañana es a través de este mismo enlace. No hace falta que se vuelvan a inscribir. También este enlace les sirve para la charla del jueves, para la charla del lunes y una última charla que vamos a tener de repaso una semana antes del evento. Así que es simplemente volver a conectarse en el mismo enlace que recibieron en su correo. Ok, ya estoy. Bueno, muchas gracias Liliana, y bueno, a disposición, estamos en contacto y cualquier consulta, les dejo también aquí mi WhatsApp para los que no lo tienen y mi correo. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Martín y Julio y el ¿Puedes poner otra resto. vez tu WhatsApp, por favor? Acá, 0972
190-281. Ahí volví a escribir el WhatsApp. 0972-190-281. Mi correo es martin.ruiz@uip.org.py. Ok. Gracias, Martín. Excelente. Gracias.